Queridos amigos, qué gusto encontrarme de nuevo con ustedes en este escenario de Vidas que Educan. El escenario donde podemos reflexionar acerca de la forma en que Dios conduce nuestras vidas. La forma en que Él va conduciéndonos de experiencia en experiencia, de escenario en escenario, tomándonos de diferentes lugares para cumplir el propósito de nuestra vida. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con dos hermanos. Los conozco desde muy pequeños y sé de los sacrificios que han hecho para obtener una preparación profesional. También conozco de la forma en que han abrazado la misión de sus vidas. Se trata de Eunice Aguilar, profesora de Artes Visuales en la Universidad de Montemorelos, y de su hermano David Aguilar, profesor de música en esta misma institución. Hoy conoceremos un poco más de sus vidas. Muchas gracias, queridos amigos, por quedarse con nosotros para participar de esta conversación con nuestros amigos Eunice y David Aguilar. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación de Vidas que Educan. Este es un programa especial de conversación acerca de la forma en que Dios ha conducido nuestras vidas. Que nos inspire a seguir adelante, ¿no? Claro. A poner siempre nuestra voluntad de parte de Cristo. Bien. Bienvenidos. Bueno, ¿y de dónde son ustedes? ¿De dónde salieron? Nacimos en un pueblo que se llama Jaltenango de La Paz, en Chiapas. Allí nacimos. ¿Cerca de dónde queda? Es la frailesca de Chiapas, por la Concordia. Estamos hablando de hacia el Tuxtla Gutiérrez. ¿A cuántas horas será? Como unas 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. Hacia la sierra, hacia el Soconusco. Hacia el Soconusco, muy bien, hacia el Soconusco. Es un pueblo, bueno, era un pueblo, ahora ya es más grande, pero está lleno de cafetales, rodeado de cafetales, y toda nuestra familia se dedicó y se dedica a la cuestión del café, así que... ¿Tiene lindos recuerdos de su infancia en ese lugar? Oh, sí, muchísimo. Sí. Porque es un paisaje divino, el clima es espectacular, como Linda Vista casi. Pinos. Quizás un poquito menos. Claro, muchos pinos. Fue una infancia preciosa. Sí. ¿Quién es el mayor allí en el lugar de ustedes? David. David, tú eres el mayor, ¿eh? Yo soy el mayor. ¿Cuántos hermanos? Somos 5. 5. Este espíritu que ustedes tienen por el estudio, por ser profesionales, ¿cómo lo inculcaron en el hogar? Hábleme un poquito de sus padres. Pues yo siempre, desde niño, escuchaba que mi mamá me decía: yo quiero que ustedes estudien y quiero que tú te vayas a Lindavista y seas pastor. Así te decía, desde chiquito te decía tu mamá. Tenía como unos 4 o 5 años. Y yo ya sabía que iba a ir a Lindavista, no sabía qué era ni dónde estaba. Ella me lo comentaba porque lo conocía y me decía que había muchos duraznos con flores. Sí. Eso yo lo recuerdo. Porque cuando llegué a Lindavista dije: ¿dónde están los duraznos? Los duraznos de los que me hablaba mi mamá. Sí, yo supongo que en algún lugar yo algo. En la casa había espíritu de estudio, es decir, había la ilusión de que estudiaran ustedes. Sí, mi madre era bien estudiosa de la Biblia, del espíritu de profecía. Ella fue el corazón de la iglesia en ese pueblo. Sí. La iglesia era la casa, entonces se puede imaginar. Pero entiendo que su mamá les faltó siendo ustedes pequeños. Sí. Sí. ¿Qué edad tenías tú, Eunice? Yo 13. 13 años cuando tu mamá murió, ¿eh? Yo tenía 15. Tú tenías 15. Sí. David ya estaba en Lindavista, así que yo era la hermana mayor en la casa. Sí, fue un momento muy difícil, me imagino. Sí lo fue. Sí. Yo creo que fue una etapa que sí nos marcó a todos sin excepción. Pero también yo creo que fortaleció como la herencia de lo que ella compartía con nosotros. Exactamente, se hizo más relevante, ¿no? Definitivamente. Al faltarles ella, todo lo que les enseñó, toda la inspiración que tuvieron se hizo más relevante. Creo que de otra manera habría sido muy difícil. ¿Allá en ese pueblo hicieron sus estudios básicos de educación básica? Los muy básicos, primero, segundo, tercero de primaria. Y después ellos mismos decidieron que ahí no había futuro educacional para nosotros. Entonces dijo: no, yo quiero que ustedes estudien. Así que la escuela adventista está en Tuxtla, nos vamos a Tuxtla. Y nos fuimos para se trasladaron a Tuxtla por causa de la educación de ustedes. Sí, así es. Sí. Muy fantástico. Mi papá era laico,
Amaba mucho la iglesia y creo que no la abandonó de inmediato, pero nos venimos a Tuxtla por la educación. Yo de hecho llegué a hacer toda mi primaria a Tuxtla. David ya iba un poquito más adelante. Sí. Fíjense qué interesante, qué visión que tuvieron sus papás, ¿no? La Gilberto Velázquez. Para llegar a la escuela primaria que se llama Gilberto Velázquez, allá en Tuxtla En ese tiempo Gutiérrez. solamente había primaria. Solamente había primaria, ahora ya tienes preparatoria, ¿no? Sí, por eso yo tuve que ir a Lindavista saliendo de Sí, porque no había secundaria. Terminaste la primaria en Tuxtla Gutiérrez y buscaron otra escuela para ti. Sí. Y sus hermanos ahí también hicieron su Todos educación primaria en Tuxtla estudiaron Gutiérrez. allí hasta la secundaria, prepa. Sí, algo muy interesante que yo recuerdo es que recuerdo a mis tíos decirle a mi papá, ¿por qué tienes a tus hijos en una escuela pagada? Y luego vivíamos lejos de la escuela y el autobús de la escuela pasaba por nosotros. Era como que un lujo que nadie en nuestra familia se daba porque todos iban a las escuelas, pues las escuelas, ahí a 2 cuadras de mi casa ya estaban las escuelas. Claro, que no tenían costo, ¿no? Sí, decía, ¿por qué tienes que pagar? Además, son tantos tus hijos, etcétera. Pero nosotros nos las arreglábamos. Mi mamá nos dijo, tienen que sacar buenas calificaciones porque vamos a pedir becas. Si tienen malas calificaciones, no nos van a dar las becas. Sí. Así que nos traía. Y mi mamá siempre tenía ese énfasis de que estudiáramos bien, mucho, para tener buenas calificaciones. ¿Qué imagen de tu mamá recuerdas muy bien? Pues mi mamá era una mujer muy, muy callada, muy serena. Una mujer que siempre la recuerdo leyendo su Biblia. ¿Ah, sí? Esa es una imagen que tienes de ella leyendo la Biblia. Jamás nos gritaba para llamarnos, ella iba por nosotros. Y cuando nos estábamos portando mal, sentíamos solo el jalón de las orejas muy fuerte. En forma muy calladita, pero para que no hiciera ruido, nomás la pura oreja, ¿verdad? Totalmente inesperado. ¿Y tú, David, una imagen de tu mamá? A ella le gustaba mucho todo lo que era la cultura. Ella dibujaba, bueno. pintaba, cantaba. Le gustaba declamar. Era un artista, dibujaba muy hermoso. Qué bonito. Porque el papá de ella, mi abuelo, era dibujante y era abogado y era tocaba escultor. Marimba. Tocaba la marimba. Bueno, así que tiene una herencia de arte muy importante. Él era un artista muy completo, profe. Bueno, pues mira, quiero compartir con nuestros amigos que nos miran a través de la televisión que así son las vidas que educan. Son vidas que Dios conduce, son vidas que se entregan a la misión, que tienen una gran visión de servicio. No se vayan, regresamos en unos momentos a seguir conversando con Eunice y con David Aguilar en Vidas que Educan. Qué bueno que continúan con nosotros porque la plática con los hermanos Aguilar, Eunice y David es muy inspiradora y muy interesante. Y bueno, Eunice, David, ya nos dimos cuenta que tienen una herencia por la música y por el arte y eso los orientó, pero antes que entraran a su preparación profesional en el arte, ¿cómo comenzaron a pagar sus estudios en escuelas de paga? Bueno, para mí fue ser industrial. Es decir, llegaste a trabajar al Colegio Lindavista, a hacer trabajos con los cuales pagabas tus estudios. Así es. ¿Y qué hacías para pagar tus estudios? Bueno, al principio era, pues mi papá me pagaba la colegiatura, pero poco a poco se fue haciendo cada vez más difícil porque ya éramos varios y porque problemáticas de salud de mi mamá en la casa ya comenzaron a hacer un problema para eso y entonces ya tuve que trabajar bastante. El colegio me ayudó mucho. Claro. Trabajé no sé, ahí picando piedra y... Tenía que hacerse piedra allá, piedra pachica, ¿te acuerdas? Sí, de las rocas que había, ¿no? Exacto, ese trabajo yo lo hice, profe. ¿Ah, sí? Y se me hacía muy pesado porque yo era estaba pesado, era muy pesado. Trabajaba ahí con David Cruz Tranjo. Claro, con David Cruz. Y también trabajaba en la
hortaliza. Claro. Y también estaba ahí en la bodega con la señora Mesa, así que sí me Claro, tocó es hacer. cierto, trabajaste con la señora Mesa. Tú también trabajaste con la señora Sí, Mesa en la sí. cocina, la señora Mesa, Sí. que fue muchos años encargada de servicios de alimentos en Lindavista, Sí, ¿no? la recordamos con mucho cariño. Ella nos Sí. apoyó mucho en el tiempo cuando nos quedamos sin mamá. Claro, claro, yo recuerdo ese momento, sí. Sí, la Entonces, verdad ella fue una mentora bien importante en mi vida en Lindavista. Qué bueno, Sí, nos qué apoyó bueno que- mucho y nos quiso muy cerca. Qué bueno que la Sí. recuerdan así, porque una gran señora, ¿no? Sí. Sí, Fue cómo mamá no. para muchos Sí. de nosotros, incluyéndome yo, que también era mentora para mí. Es Y- que ella tenía esa actitud Esa actitud, de cercanía a la gente. Sí, más allá del trabajo, ella tenía detalles hermosísimos, Por muy supuesto. personales. Sí, Sí, eso también es lo se importante. consagró a ayudar a otros muchachos en Sí, su formación, claro a que formar a otros muchachos. Bueno, y cuando ustedes vinieron a la Universidad de Montemorelos a su preparación profesional, ¿cómo descubrieron que tú tenías que estudiar música, David, y tu arte, Eunice? ¿Cómo fue eso? Yo pienso que fue por la providencia de Dios. Sí, David ya estaba involucrado con los de música, pero estudiaba teología también, estudiabas teología, Sí. David. porque Muy era el bien. sueño de mi mamá. ¿se Claro, acuerda? sí, él lo dijo hace rato, Sí. ¿no? Entonces, cuando yo llegué, yo quería música también. ¿Tú querías estudiar música? Yo quería estudiar música. En Lindavista no lo pude realizar. El trabajo me impedía Pues realmente practicar. sí formabas parte del coro, me parece, que creo que recuerdo un que poco, algunas no era muy veces, pero no posible era, para no mí. era una orientación musical a la que te caracterizaba. Era así que- interesante, Pero ¿no? viniste a estudiar música. Pues sí, fui alumna de un par de maestros de Ajá. música un rato, pero no era notable y no sé por qué. Yo venía para música. Para música. Y él estaba estudiando teología. Él estaba estudiando teología. Y bueno, ¿y qué pasó? Pero es interesante, ese verano él llegó de Colportar a la casa a visitarnos y me llevó un juego de pinceles y pinturas. Ajá. Y fuimos a comprar un lienzo y me dijo, tienes que pintar, tienes que ¿sí? probar si puedes con pintura. Y yo, ok, me puse a hacer, ¿te acuerdas? Me puse a hacer una pinturita el verano y yo vine con la firme idea de que iba a estudiar música, me inscribí en música, me ¿Te dijeron... inscribiste en música? Me hicieron las pruebas y me dijeron, vas a tener que trabajar muchísimo este año para poder Nivelarte. seguir en la carrera. Tienes que entrarle con mucho a piano y también solfeo, me acuerdo que me metí. Y bueno, yo acepté el desafío, ya con mi credencial resellada. Nos fuimos a arte, donde David siempre iba a meterse a las clases con la señora Jackson. Es decir, tú estudiabas Él era- teología, pero te Sí. mantenías relacionado con Con las artes en general, las con artes. música y con arte. Ajá. Y especialmente con la señora Jackson. Claro, la Porque ella, fundadora de la un Escuela año- de Arte de esta institución. Un año antes de que pusiera la escuela, ella dio cursos en su casa y en algunos otros saloncitos por ahí, Allá por la enfermería. que eran Sí. antes las oficinas, las aulas de enfermería. Y ahí dio clases de dibujo, de pintura, y entonces yo tomé el primer día de su primer clase. Yo estaba ahí con ella y con otros que estaban ahí dibujando y Me pintando. imagino que la señora Jackson es otra de sus mentoras. Sí, Sí, definitivamente. Sí, Sí, para nosotros. Y bueno, entonces dice que llegó para estudiar música, ya tenía su credencial y tú en teología. Y bueno, ¿qué pasó? Y pasamos a visitar a él los se vino- Jackson. Eso pasaron a fue. visitar a los Pasamos a Jackson. visitarlos y yo la verdad me quedé fascinada con la ternura de esta mujer. Sí. Estaba ahí el pastor Mark, su esposo, Sí. y nos empezaron a contar de los elefantes en el África y a Esos reírnos viajes. un rato. Ellos habían sido misioneros en Fue, otras partes del mundo. una conversación tan especial. Tan hermosa, sí. Y al final yo pasé a ver las materias que se iban a dar ese semestre. Ajá. Y ahí fue donde salimos de allí para ir a comer. Sí. Le dije, David, me encantan esas materias. Yo quiero y ser. me dice, deberías de volver y ver qué puedes hacer. Y volví esa tarde y entonces me agarró Luis Ramírez. Ah, Luis Ramírez, otro de los profesores Sí, fundadores él fue aquí un gran de la Escuela mentor. de Arte. Sí, un Sí. gran mentor para ti. Fue un gran amigo de Definitivamente. Sí, amigo también. nosotros, Sí, sí. es alguien muy querido en mi proceso formativo. Muy cercano en tu formación. Definitivamente, porque en la etapa de financiar la universidad, él juega un papel muy importante Claro, en mí, claro. en mi vida y también como inspirador. En una del conversación con arte. él te fuiste por el arte. Sabe que en el primer año yo pasé por un proceso bien difícil. Yo estaba lista a dejar la escuela. Era muy frustrante ver el talento de los demás y yo no.
desde ahí yo puedo decir que yo siempre estaba buscando como más. Claro, claro. Y David, ¿y tú, música? ¿Allí ese mismo verano? Sí, yo originalmente venía a estudiar música. Ajá. Pero tenía la espina de la teología. Ese año había ido el pastor Collins a hacer promoción de la universidad. Ajá. Y entonces de mi salón se vinieron 18, 19 compañeros a estudiar teología. Mira nada más. De nuestro salón. Entonces, ¿usted se acuerda de ese Sí, grupo claro, donde claro. se vino Agustín Sánchez y Maldonado y muchos? Clemente. Clemente. Sí. Y entonces, bueno, yo vine a música, hice mi carga de música, todo listo, y me inscribí en teología. No sé por qué. ¿Y después hiciste tu cambio a música? Sí, hice como unos casi 4 años de teología. Casi 4 años. Y entonces ya me metí a música porque me di Claro. cuenta que casi todo lo que hacía era de música. Era para, Estaba tenías muy esa involucrado. orientación desde Sí, pequeño. sí. Como ustedes ven, queridos amigos, las vidas que educan son las vidas que se dejan conducir por Dios. Son las vidas que Dios selecciona, como selecciona las de todos. Pero es importante poner nuestra voluntad de parte de Dios, para que Él nos dé la misión de nuestra vida. No se vayan, vamos a regresar en unos momentos con Eunice y David Aguilar. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Gracias amigos por continuar con nosotros en Vidas que Educan, en esta conversación tan interesante con los hermanos Aguilar, Eunice y David. Así que ustedes entonces, Eunice, te hiciste artista de arte fino, profesora de arte, y tú te hiciste profesor de música. Díganme, ustedes que recibieron una gran herencia de sus padres, de la visión de sus papás y que tuvieron sus mentores también mientras se formaban en las instituciones educativas. ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan ahora como profesionales, como profesores, como mentores? Creo que los estudiantes han ido cambiando conforme pasan las épocas. Yo ya voy caminando sobre la tercera década en la enseñanza. ¿Como profesora? Casi los 25 años. Entonces, para mí es muy, muy rico recapitular y recordar cosas, pero encuentro que todo lo que ha sido la historia pasada se convierte en un bagaje muy rico para compartir con los estudiantes. Claro, claro. Yo creo mucho que la educación es inspiración, es inspirar. Sí, yo creo que hace algunos años que empecé a pensar de esta manera. Sí, y tienes razón porque eso genera una motivación y la motivación es el motor del aprendizaje. Sí, y la inspiración uno se da cuenta que no a todos los podemos tocar de la misma manera. Tienes razón. Entonces nos obliga a hacer un trabajo muy personalizado. Qué bonita perspectiva. Yo me considero una persona que ha aprendido a amar la educación porque me da algo que yo no tengo. Yo soy una persona que me gusta mucho estar sola. Ajá. Aparte, no soy tan sociable. Ajá. Pero en el foro de la educación soy otra persona. Claro. Soy una persona que disfruto mucho. De la compañía de los estudiantes. De la compañía de los estudiantes. Recientemente he pensado que de veras me siento muy moderna por la manera como Dios me ha permitido convivir con los estudiantes de ese tiempo y saber que puedo acceder a su mente aun cuando mucho ha cambiado
las características de los estudiantes. ¿Tú consideras que un desafío es el tiempo para hacer ese trabajo personalizado, ¿no? Sí, cómo no. Porque todos los estudiantes son diferentes, ¿no? Y si tienes esa perspectiva, pues tienes que acercarte a cada uno de forma muy particular, ¿no? Sí, y me gustaría añadir algo. Para mí, esto no tendría sentido sin un fundamento espiritual. Claro. Soy una persona que creo Dios me ha dado el don de la testificación. Ajá. Siempre estoy platicando de cómo me va y la verdad es que he tenido significativas pruebas en mi vida personal, Sí, claro. en mi vida íntima, y ese testimonio me ha servido muchísimo para acceder a personas que a veces su necesidad es como más difícil, más profunda, y me encanta ser útil. Sí. Sí, además sientes que las comprendes más, has pasado por experiencias similares, sí. y eso te da herramienta para ayudarlas. Sí, Y tú, David, que enseñas en música, ¿cuál es un reto, o los retos, no? Pues sí, siempre es un poco difícil porque en estos asuntos que tienen que ver con las artes, la música y las artes en general, pues son bastante emocionales. Entonces somos seres muy emocionales. Sí. Y en el caso de nosotros somos muy parecidos, y yo, Sí. somos altamente emocionales, así que, no sé, la emoción y la razón siempre es algo así como que... Una tensión sí, hay entre eso, ¿no? Sí, y cuando yo comencé a trabajar, que fui al Colpac, por ejemplo, el primer año, pues fue un trabajo muy bonito, muy interesante. Colpac, estar en contacto. Permíteme decir a nuestros televidentes que Colpac se trata de la Universidad de Navojoa, donde hay una institución de educación superior como Montemorelos. Ahí comenzaste tu trabajo profesional. Ahí comencé con mi trabajo profesional. Me encontré, me acuerdo, con el profe Ávila. Ajá, Carlos. Carlos Ramón Ávila, y una persona a quien aprecio mucho y que me ayudó mucho. Recuerdo que en alguna ocasión me acerqué y le dije que estaba un poco así como confundido con relación al trabajo, a la enseñanza. ¿Será que soy bueno para esto? Me dijo, no te preocupes, tú trabajas, sigue adelante, no mires para otros lados, concéntrate en tu labor de docente. Sí. Y sé tú mismo, porque no podemos ser personas que no somos. Claro. O sea, aparentar ser mejores o peores no es. Sé tú mismo, tú tienes una relación con Dios, bueno, adelante. Eso se va a ver, Establece tu propia plataforma de trabajo, ¿no? Tus alumnos lo van a ver. Tú no puedes engañar a tus alumnos siendo una persona que no eres o cosas así. Tus alumnos te conocen, te van a conocer muy bien, no te preocupes. Bueno, y eso ya me dejó más tranquilo. Y tuviste mucho éxito en Navojoa, estableciste la banda de la institución, sí. Muchos se aprendieron ahí a tocar su propio instrumento. Sí, hubo mucho, realmente había mucho coro, trabajo en el... Conjunto de bronces que tuviste allá también. ¿Y de ahí a dónde fuiste? Porque uniste todo tu tiempo de servicios aquí en Montemorelos, ¿verdad? Pero tú después de Navojoa, ¿dónde fuiste? Estuve en Guadalajara, profe. En Estuve Guadalajara. Como unos 6 o 7 años en Guadalajara. ¿Y qué tal allí? Pues también muy interesante. El trabajo en Guadalajara era distinto, pero sí había que trabajar duro también con la iglesia. Yo realmente, el trabajo que yo hacía en Colpac lo llevé a Guadalajara. ¿Llegaste a establecer una banda ahí también con los niños? Hicimos algunos grupos, hicimos algunas cosas muy, muy importantes para la escuela. Fue un tiempo muy, muy bonito. Una satisfacción importante, Eunice, en tu trabajo de docente, dime brevemente. Sí, yo no me había dado cuenta hasta hace poco que podía lograr algo en mis estudiantes, inspirar. No lo sabía. Y yo pienso que muchas de las cosas que uno hace, las hace porque las ve importantes en el momento. Sí. Y creo que yo estoy ya en una etapa en donde puedo disfrutar mucho de lo que se sembró en el inicio. Claro, y lo ves ahora y alabar a en Dios en eso, sí. Y también para mí es una gran bendición estar en este tiempo todavía, en la escuela, con las nuevas generaciones y seguir formando artistas. Claro. Yo tengo ahorita como un gran proyecto en mi vida, en mi trabajo, es impulsar más la fe dentro de la producción artística. Muy bien. Dios ya ha empezado a ayudarme a tener algunos resultados. Son pequeños, pero yo empiezo a ver un grupo de artistas que va a graduar este semestre,
que han escrito y han hablado más profundamente sobre su fe en el arraigo del arte. Sí. Creo que de acá en adelante va a ser algo en lo que yo me voy a ocupar más. Pues qué bueno, fíjate, y bueno, yo tengo ahí en mi oficina un cuadro que tú me regalaste con un texto bíblico muy hermoso, que cómo se integra la fe en el arte, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, pero a todos nuestros invitados yo les hago 10 preguntas que me tienen que responder así rápidamente. Y voy a empezar con Eunice. ¿Dios primero, segundo, tercero? Primero. ¿David? Primero, profe. Título de un buen libro. Me encanta, a pesar de todo, qué linda es la vida. Muy Camino bien. a Cristo. A mí me gusta el Llano en Llamas de ya visto como El llano en llamas. El Llano en Llamas. Muy bien. ¿Palabra favorita? Quiero más. ¿Palabra favorita? Tener fe. ¿Llorar o reír? Reír. Reír llorando. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Gracias, Dios. Wow. Gracias. Sí, yo pienso que también gracias. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Creo que uno es más alumno cuando enseña. Ser alumno o ser maestro. Yo pienso que siempre estamos aprendiendo. ¿Tu materia favorita en el estudio? ¿Cuál fue? Me gustaba historia. ¿Y la no favorita? Yo creo que no me gustaba inglés. ¿Tu materia favorita? Definitivamente historia ¿Y del la no arte. favorita? Uy, dibujo. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? A letras. ¿Letras o números? Letras. Notas, pensé que ibas a decir. No, letras. ¿Qué es lo que puedes enseñar a otros? Dime en una frase. Wow, perseverancia. Fe. Pues muchas gracias, Eunice y David, por la inspiración de sus vidas en su formación y también ahora que se desempeñan como profesionales. Que Dios les Gracias bendiga a mucho. ustedes. Gracias por invitarnos. Qué vidas tan inspiradoras. Las vidas de Eunice y David Aguilar y de todos sus hermanos a quienes conozco, también sus padres. Ellos se dejaron conducir por Dios. La visión de sus padres, la influencia de la iglesia, la formación integral en la escuela. Es muy importante que el hogar, la iglesia y la escuela unan sus fuerzas en la preparación de las vidas que educan. No olviden enviar sus comentarios, sus preguntas a contacto@vidasqueeducan.tv. Recuerden que las vidas que educan son las vidas que se dejan conducir por Dios. Son las vidas que inspiran a otros. Son las vidas que trascienden. Y trascienden para esta vida y para la eternidad.